título general y uno de ellos ha sido el patriarcado o la manera como se organizaba Israel antes de ser un pueblo. ¿Sí? Todos estos aspectos que se tenían en relación a esta organización patriarcal, tribal, como también se menciona en algunos documentos, y su relación con las otras naciones. Pero sobre todo enfatizamos ahí aspectos puntuales del pueblo de Israel. Tienen cuestiones en común con las otras naciones, pero conforme fue organizándose el pueblo, estuvieron o establecieron aspectos muy particulares, como uno de ellos fue el monoteísmo que mencionamos. Y ese proceso de politeísta a monoteísmo, obviamente, se estableció para el pueblo de Israel. Y porque a veces leemos el texto bíblico desde esa perspectiva, desde que Israel desde un principio fue monoteísta, creyó y cree en Yahvé, pero también hubo un proceso para establecer esta idea, entre otros aspectos más que mencionamos. La clase pasada miramos algunas instituciones, ¿sí? Algunas Buenos instituciones. días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor Tomás. Dios les bendiga. Un gusto tenerlo a usted. eh, Vimos instituciones en este caso ya civiles, ¿sí? Igual como va a organizarse Israel ya específicamente con algunos elementos que miramos en el texto bíblico. Y entre esos elementos que mencionamos la clase pasada fueron como, en este caso, bueno, también mencionamos un poco a los patriarcas, las costumbres, su religión, eh, el aspecto genealógico que para ellos era importante o es importante. También miramos las leyes que ellos por las cuales se regían, y una de esas leyes es la ley de la hospitalidad. Y esa ley que la vamos a mirar también en el Nuevo Testamento, cómo eran atendidos o cómo eran considerados esos invitados, ya sea de la misma tribu, de la misma nacionalidad, o el extranjero que tenía lazos muy cercanos con el pueblo de Israel, cuál era esa forma de atenderlos. También miramos otro de los aspectos, el famoso Goel o el famoso Salvador o Protector. Esas son funciones o roles propias de este tipo o de este tiempo patriarcal. Ahora vamos a conocer otra, otras instituciones que también van a estar presentes en el pueblo de Israel y también vamos a mirarlas en el Nuevo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento se mantienen, pero hay una evolución o hay una reconfiguración que se van dando de estas acciones o de estas actitudes o de estos comportamientos desde que inicia, obviamente desde su origen hasta el pueblo de Israel y hasta el Nuevo Testamento, ya con el judaísmo y el cristianismo. Entonces, esta clase número 3 la vamos entonces a enfocar en las organizaciones sociales o sobre todo la organización social. ¿Cómo se organizaba o cómo estaba desarrollando su administración, no solamente social, sino en otros aspectos, el pueblo de Israel? Claro que nosotros miramos esto ya en los profetas o en la monarquía, pero antes de la monarquía también ya había estas ideas, ¿sí?, de desarrollo y de organización, en este caso del clan o de la tribu. Entonces, cuando hablábamos de instituciones o mencionábamos las instituciones, estábamos haciendo referencia o hacemos referencia a esa forma o a esa manera en que se organizaba la vida del pueblo. La vida del pueblo desde que sale desde Egipto, o su peregrinaje hasta llegar a establecerse a la tierra prometida.
Entonces, entre esta organización vamos a tener las siguientes instituciones. Cuando hablamos de organización social, estaría enfocada aquí el tema de la familia. Y vamos a mirar el tema de la familia, cómo está constituida. A veces leemos también nosotros en el texto bíblico, o no leemos, sino ya tenemos la interpretación actual, que el texto bíblico habla de una familia, tal y como la conocemos nosotros actualmente en el occidente y desde nuestra perspectiva. Pero vamos a mirar que en el Antiguo Testamento, desde sus orígenes, hay otra constitución de la familia. Entonces, como esta integración o este entendimiento nos ayudaría también para dar una respuesta a estas nuevas formas de familia que tenemos en la época contemporánea o la época actual, ¿sí? Entonces, la familia, de acuerdo con Génesis, del 12 al 50, que son estos capítulos que nos hablan de Abraham y toda su conformación ya de los orígenes del pueblo de Israel, ya estos capítulos nos están hablando de esta organización y una organización social que se va a centrar en la familia. Y la familia no solamente eran los cercanos o los de sangre, sino también la familia se va a considerar al clan al que pertenecía, ya sea una persona, una familia o varias familias. Así es que esta organización social de este tiempo y que nos habla Génesis 12:50 va a mencionarse o a centrarse en el tema de la familia o de el clan. Y la familia va a ser la institución básica de los patriarcas o en la época patriarcal. Esa va a ser la institución básica. Y es una forma de organización social que se va a considerar entonces autosuficiente y también autónoma. Es decir, es cierto, estaban en una nación o en un espacio geográfico donde había ya igual instituciones políticas, gubernamentales, pero sabemos que hasta después que se establece el pueblo de Israel en Israel, ¿sí? El Estado es que va a interferir ya en este grupo familiar. Antes de ello, esta organización social va a ser autosuficiente y autónoma. Por eso hemos visto cuando mencionábamos a los patriarcas que el Goel, o el jefe o la persona responsable de proteger no solamente al clan o a la familia, sino también a las mujeres, a los desamparados, ¿sí? A que se cumplieran las leyes, era una persona que velaba por eso. Es más adelante que empieza ya estas funciones o estas responsabilidades a derivarse por el Estado. Pero antes de eso fue la familia, o en este caso era social, autosuficiente y autónomo. Los estudios actuales y algunos autores se mencionan que son los etnógrafos, los que hacen este tipo de trabajo y de investigación, van a decir que se distinguen tres diversos tipos de familia. ¿Cuáles esos tres diversos tipos de familia? Uno de ellos y que hemos mencionado y que se va a mencionar también en muchos libros de historia y de los orígenes, en este caso no solo del pueblo de Israel, sino de las naciones circunvecinas, va a ser el patriarcado. Una vez el patriarcado. ¿Qué se significa cuando hablamos de familia con respecto al patriarcado? El patriarcado se va a centrar en la autoridad que ejerce un jefe varón, y no solamente el jefe varón, sino también, en el caso de que es el padre, el patriarca, en caso de que muera, quien va a suceder va a ser el hijo, y si muere el hijo o no tiene la responsabilidad suficiente, va a ser el hermano mayor el que va entonces a asumir esa responsabilidad. Entonces ejerce el hermano mayor y se transmite esta forma, ¿no?, de dirigir o de cuidar la familia, él la va a transmitir al igual que el patrimonio de hermano a hermano. Sabemos que el texto bíblico nos habla de eso, y el Goel era lo que
mencionábamos, ¿no? O el tema del levirato. Si el hermano mayor se casa y no tiene descendencia, una de las responsabilidades del hermano menor o del siguiente hermano que va en esa línea de sucesión, tiene que casarse con la esposa para así tener descendencia. Entonces, son actitudes o son patrones que se transmiten eh, en la familia, de hermano o hermano. Y como mencionábamos, uno de esos es el levirato. Eh, en este sentido, entonces, el levirato era no solamente suceder en descendencia al hermano mayor, sino también, como ya mencionábamos, proteger a la familia o proteger al clan. Y obviamente cumplir con esa venganza sobre acto de abuso de las hermanas, como lo vamos a leer en Génesis 34, o también un papel que va a desempeñar este jefe o este patriarca, ¿sí? Va a ser el arreglo del matrimonio, en este caso para las mujeres que ya están en edad de casarse, como también lo miramos en Génesis 24. ¿Sí? Todo esto nos va a indicar que cuando, en este caso, se arregla, o sea, hace ese arreglo para casar a las mujeres que están en esa edad de hacerlo, ¿sí? No nos da a entender que esta es la forma absoluta que el texto bíblico lo está mencionando, sino más bien nos dan esos vistos de apertura de que eh, hay entonces unas formas no tan específicas de lo que sería en este caso la familia. Ujú. Eh, de lo que sería la conformación, en este caso, de este núcleo importante que va a ser la familia. Como dijimos, se distinguen diversos tipos de familia, pero en este caso va a estar centrado en el patriarcado. Otro tipo de familia va a estar centrada en el matriarcado, pero obviamente cuando entendemos el matriarcado no quiere decir que es la familia que está dirigida por una mujer, como sería en el patriarcado. Más bien, en el matriarcado, la forma de familia es mucho más extendida en las sociedades primitivas. Y el rasgo de esta forma de familia no es que la madre ejerce la autoridad, sino más bien, ¿sí? Sino es, en este sentido, cuando se habla de matriarcado, es que la madre determina el parentesco. El parentesco se por el linaje o por esta línea de la madre. El niño pertenece a la familia de la madre, ¿sí? Y al grupo social de la madre. Eh, Muy diferente entonces a nuestros contextos actuales. No es pariente de los allegados de su padre, ¿sí? Y los derechos de la herencia se va a fijar por la descendencia materna, ¿sí? La descendencia materna va a fijarse entonces por la madre. Cuando leemos en el texto bíblico, por ejemplo, en este caso es de, eh, cuando me olvidé los nombres, cuando vende la primogenitura de Saúl, por ejemplo, ¿sí? La madre interviene, da como vistos entonces de este elemento importante, ¿sí? Del ejercicio de la autoridad, no en este sentido, sino de esa determinación del parentesco de la familia, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos formas, patriarcado, matriarcado. Ujú. Pero no quiere decir que entonces la familia esté dirigida por la madre, sino ella va a determinar el parentesco y también entonces a, los hijos van a ser parte del clan o de la familia de la madre. Aunque se trata de encontrar indicios de esta práctica del matriarcado en el Antiguo Testamento, no, no se concluye como algo categórico. No quiere decir que la familia del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel es matriarcal, sino en este caso es patriarcal. Porque también otro de los aspectos u otra de las funciones en este sentido con respecto a una familia o determinada como matriarcado es que en el pueblo de Israel
lo que sí se entiende y sí se encuentra en el texto bíblico es que la madre escogía el nombre para el recién nacido. ¿Sí? Ella escogía o elegía el nombre para el recién nacido. ¿Sí? Eh, que son funciones entonces que realizaba la madre. Cuando hablamos entonces del patriarcado o la forma de cómo es la familia en el pueblo de Israel, o en este caso desde sus orígenes, vamos a mirar que, que no se habla, bueno, los estudios actuales nos hablan de patriarcado, pero en el texto y en textos antiguos vamos a encontrar que la forma de identificar a la familia es a través de esta designación hebrea, Bet Ab. Bet Ab, que significa casa paterna, o que en otras palabras es la familia. ¿Sí? Y cuando hablamos de de casa paterna o de la familia, no solamente comprende al padre, a sus hijos, a su esposa, sino también va a incluir a sus, en este caso, hijos solteros, sino va a incluir hijos casados con sus esposas, también va a incluir a los hijos de estos hijos, pero también va a incluir a los esclavos y toda su familia, como lo vemos en Levítico 25:49, que hace referencia a, a, a este sentido de que a los esclavos o a la servidumbre se debe considerar como familia. En este sentido, entonces, la casa paterna comprendía varias familias y estas varias familias componían el clan. ¿Sí? Eh, también lo mencionamos anteriormente en la clase pasada, que las genealogías se nos dan siempre siguiendo la línea paterna, siguiendo la línea paterna y también siguiendo la línea de las mujeres. Y cuando se habla de las mujeres en esta genealogía, a las mujeres se menciona solamente como esposa o como madre, y no se menciona, como en este caso, la casa materna, sino la casa paterna. ¿Sí? O se las menciona eh, haciendo referencia al pariente más cercano por esa línea colateral, como lo leemos, como ya mencioné, en Levítico 25:49. Si alguien tiene el texto bíblico que nos pueda ayudar con esa cita, Levítico 25:49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Ujú. Aquí está igual mencionando el pariente más cercano, que en este caso es el tío. El tío que tiene esa responsabilidad de rescatar, de liberar o de redimir, en este caso a la mujer eh, más cercana que está en esa línea colateral. Un tío, un primo o cualquier pariente cercano. Pero aquí está haciendo referencia al más cercano, que en este caso es el tío. ¿Y qué nos dice? También podrá rescatarse él mismo si tiene medios para hacerlo. Aunque este texto está en relación con la esclavitud, pero está haciendo referencia a este tema de ese linaje. Ujú. Los lazos que mantienen con otros grupos familiares, en este caso la familia, o los que son parte de la familia, eh, que se considera como familia, entonces esos lazos que se mantienen con otros grupos familiares no solo van a intervenir en el propio grupo, como ya vimos en este sentido, ¿sí? Que la casa paterna incluye los hijos casados, hijos solteros, hijas solteras, los hijos casados con sus esposas e hijos. Entonces, esa relación que mantienen, no solamente se mantiene como familia, sino también hay otro tipo de relaciones que van a interferir en esta casa paterna. ¿Sí? ¿Por qué?
porque además de la idea de matrimonio que está presente en esta casa paterna, también está presente la idea de la preservación de las respectivas familias. En otras palabras, cuando se habla de familia y se habla de matrimonio, uno de los objetivos y propósitos es eso, preservar. Preservar no solo la familia, sino preservar también la casa paterna. En el relato de Génesis 12, vamos a mirar que se privilegian cuestiones de la familia. ¿Como qué cuestiones de la familia? El nacimiento, por ejemplo, de un nuevo integrante de la familia, pero también el desarrollo de su vida y sobre todo el final de su vida, que en este caso es la muerte. Y en estas relaciones que mencionaba, aquí vamos a mirar también en este texto esas relaciones y problemas familiares que tematiza el texto bíblico. Cuando hablamos esas relaciones, vamos a mirar en este sentido. Esas relaciones del marido y la esposa, y nos menciona a Abraham con Sara, parejas, Isaac, Rebeca, Jacobo, Raquel. Y que aquí también vamos a ver a esos patriarcas que ya mencionamos anteriormente y que son los representantes de estos orígenes del pueblo de Israel. Estas relaciones entonces y problemas familiares están tematizados primero en esta dualidad, marido-esposa. En la segunda estarían las esposas y aquí entraría otro tema, ¿sí? Que también es un tema que está presente y que a veces no tenemos muchos los recursos suficientes como para poder explicar, que estaría el tema de la poligamia patriarcal, ¿sí? Y aquí tenemos a Sara, Agar, que sabemos que Agar fue la esclava que tuvo, en este caso, un hijo con Abraham, y Lía y Raquel, ¿sí? Entonces, esa relación, pero también problemáticas que se presentan. La otra relación sería mujer-hijo, la mujer con el hijo. Sara, en este caso con su hijo, Rebeca con su hijo y Raquel. Pero estas mujeres en un inicio eran mujeres estériles. Esa era una de las características que nos presenta el texto. Eran estériles, pero después van a tener un hijo propio y ahí empieza entonces, sobre todo en el ejemplo de Sara y Agar que nos menciona el texto bíblico, ese problema que se presenta, ¿sí? Entre el hijo legítimo, digámoslo así, y en este caso el hijo que no es de la esposa legítima. Pero aquí ya vamos a mencionar un poquito más adelante sobre este tema de la poligamia, ¿sí? Eh, cómo se tenía idea. O en otras palabras, vamos a entender la poligamia entendiendo el contexto de la familia en este tiempo o como lo estamos presentando. Y, y la otra relación, esa relación que hay entre hermanos, ¿sí? Jacob y Esaú y José con sus hermanos, que también nos presenta ese conflicto que se presenta, aunque son hermanos, pero se presentan esos conflictos. Y la relación entre el suegro y el yerno, Labán y Jacob. Entonces, vamos a mirar entonces que sí, es un clan, es una familia, todos viven en la casa paterna, hay buenas relaciones, pero también hay conflictos propios que se presentan en esta casa o en esta familia. Así que entonces el término Bet, que es casa, ¿sí? A lo largo de la historia y también en su sentido original, tiene varias concepciones o varias definiciones. Pero sobre todo la palabra Bet, que se aplica para casa y que nosotros entendemos la casa también como la construcción física, pero este término Bet no solamente se aplica para él, sino también se aplica para la familia, los integrantes de esa casa, los que habitan esa casa, los que le dan sentido a esa casa o a esa construcción. Se aplica no solamente para la familia, también se puede aplicar para hacer referencia al pueblo entero
cuando habla de la casa de Jacob en algunos textos bíblicos. Es decir, ya no está haciendo referencia a la casa específicamente, en este caso como su clan, sino al pueblo entero. Al pueblo entero y sobre todo ya en la monarquía, los profetas que hacen referencia a ello. Y cuando se habla de la casa de Jacob y hace referencia al pueblo entero, incluye también a los siervos, como ya mencionaba, incluye a los residentes extranjeros, incluye a los apátridas, es decir, aquellos que no tienen una definición concreta de su nación o de su origen, pero incluye a las viudas y a los huérfanos, que esa era otra de los aspectos y también conductas, en este caso de este contexto, que las viudas, como el levirato era una forma de garantía para que las viudas no se quedaran desprotegidas, y también los huérfanos, que viven bajo la protección del jefe de familia. El jefe de familia entonces tiene esta responsabilidad de protegerlos, de proveerles y de cuidarlos. Entonces, la unidad social en este contexto lo constituye la familia. Y esa unidad social no solamente se constituye con estas relaciones, sino también la familia va a establecer y a tener esa cohesión en el ámbito no solamente familiar, sino también en el ámbito religioso, ¿sí? También se va a manifestar esa unidad en el ámbito religioso. Por ejemplo, sabemos que la Pascua, cuando se instituye y cuando nos habla Éxodo, una de las características o una de las maneras en que se debe de festejar la Pascua debe ser en familia. Y va a decir que de acuerdo a los miembros de la familia se debe elegir el cordero, ¿sí? Porque no debe ni de sobrar ni no debe de faltar. Entonces la Pascua es una fiesta de familia, ¿sí? Que se celebra en cada casa, que se celebra en cada una de estos lugares que son considerados entonces familia. Y esas prescripciones y ese relato de la Pascua lo encontramos en Éxodo 12, 3 hasta el 4:46. No solo las prescripciones, por qué se debe festejar, sino también cómo se debe festejar y cuándo se debe de festejar. Entonces, la familia va a ser ese núcleo social importante y básico y que tiene estas características en este tiempo de los orígenes del pueblo de Israel. Pero esta idea de familia va a estar presente también en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se habla, ya no se habla de casa paterna, ¿sí? Sino se habla de familia. El término adelfos o adelfe, hermano o hermana, va a estar utilizándose con esta idea que viene desde esta perspectiva de casa paterna o de familia, de casa. Ya, como mencioné, Pablo va a decirle a sus discípulos que se deben de tratar con amor filial, que se deben de tratar como hermanos o que deben de mirarse como hermanos o hermanas. Como mencionamos, el matrimonio, obviamente que es un elemento importante para conformar una familia o es un paso previo para conformar una familia, dentro de entonces de estas instituciones o de estas instituciones sociales, que una de ellas es la familia, va a estar el matrimonio. El matrimonio, bueno, nosotros ya tenemos algunos elementos culturales propios, tenemos nuestra concepción de lo que es matrimonio, se ha también reconfigurado en estos tiempos modernos lo que es el matrimonio, los objetivos también de lo que es el matrimonio, y entonces vamos a veces a mirar que va a chocar esas concepciones actuales, modernas, occidentales, con lo que nos va a decir el texto bíblico con respecto al matrimonio. O queremos también entonces seguir al pie de la letra lo que dice el texto bíblico con respecto al matrimonio a como está presentado en la actualidad, ¿no? En la Biblia encontramos toda una gama de historias conyugales.
¿sí? O de matrimonios. Una de ellas es la que forma Dios o la interpretación que se da desde la creación con respecto a Dios y la humanidad. Dios es el creador y en este caso la humanidad es su pareja o su idónea, como se entiende. Pero ya hablando humanamente, vamos a encontrar entonces otras parejas que son consideradas fundacionales del pueblo. En este caso, no solo del pueblo de Israel, sino también de la humanidad, como es el caso de Adán y Eva, la primera pareja, Noé, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y sus dos esposas, como en este caso Raquel y Lía, ¿sí? Entonces, las parejas fundacionales del pueblo inauguran la historia de amor singular entre este mismo pueblo, que es el pueblo de Israel, y Dios, ¿sí? Ellos inauguran este amor singular, que se presenta no solamente simbólicamente, sino también literariamente y literalmente. Como ya hemos mencionado, el conocimiento sobre este asunto lo vamos a encontrar en textos legislativos. Es decir, toda esta historia que estamos presentando, todos estos aspectos culturales que estamos presentando de la Biblia, como ya lo mencioné, se han mostrado o lo estamos conociendo por esos textos legislativos antiguos que se encontraron, que se han estudiado y que han dado entonces esta luz sobre todo lo que sucedía en estos aspectos. En el texto bíblico se escribe el tema del matrimonio y de toda esta situación de los patriarcas en el horizonte cultural en que se desarrolla esta literatura, ¿sí? ¿Qué tipo de literatura? La literatura egipcia, la literatura sumeria, ¿sí? Donde hay también estos relatos y que, como ya lo dije también, estos relatos tienen algo en común con el pueblo de Israel, que obviamente Israel pone su impronta particular para estas perspectivas que estamos mencionando, ¿sí? Es a través de estos relatos, de esta literatura, y que se consideran relatos míticos, donde encontramos no solamente estos aspectos del matrimonio, sino también vamos a encontrar rituales que sobre todo sacralizan la sexualidad. ¿En qué sentido? La consideran no solamente como ahora, la sexualidad la miramos que no tiene un valor ahora ni un valor humano importante como en este tiempo que se tenía ese valor sacro, la sexualidad, como expresión de una potencia de vida, ¿sí? Esa era la idea, una potencia de vida. Así que la relación de la Biblia con esta literatura va a presentar semejanzas, pero también profundas diferencias. Ahora, cuando estamos hablando de relatos míticos o mitos, no estamos diciendo que es algo que inventado o que no tiene un respaldo histórico. Claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos una nueva definición de lo que es lo mítico o se entiende negativamente lo que es lo mítico. Pero ahora, cuando hablamos en este sentido de relatos míticos, esos relatos que nos muestran no solamente el texto bíblico, sino también esta literatura, son relatos que tienen un valor sagrado. ¿Sí? Y ese valor sagrado está en relación con las acciones humanas, con lo que el ser humano desarrollaba o realizaba en su vida día a día. ¿Sí? Y estos relatos míticos que tienen ese valor sagrado son vistas entonces como la prolongación de una acción divina, es decir, se hacía o se mantenía esta tradición o estos actos entendiendo de que era una una orden o una experiencia con la divinidad y es por eso que se tenía que realizar. Lo que sucedía en este contexto, en este ámbito divino, también tenía su repercusión en el ámbito
humano o en el contexto humano. Así que entonces, cuando hablamos de estos relatos míticos, vamos a mirar en esta literatura la idea que se tenía entonces de la fecundidad, porque como mencioné, el matrimonio anteriormente en la familia o para la familia, en este caso la casa patriarcal, era para preservar a esta familia, era para preservar la descendencia. Así que entonces la fecundidad, al principio la fecundidad es asumida por un Dios, ¿sí? O mejor dicho, por una pareja divina. En los relatos sumerios vamos a mirar que Enki, que es el dios de las aguas, y Nishurga es diosa de la tierra. Entonces, cuando hay un encuentro entre estos dos dioses y que surge el tema de la cosecha y que surge el tema de los frutos, ellos entendían que en este encuentro ellos fecundaban la tierra y por eso la tierra producía todos estos frutos o toda esta vida que se veía desde esta perspectiva natural. ¿Sí? Eh, Enki, dios de las aguas, y Nishurgar, dios de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces se entendía eso, que un dios se une a una diosa para dar vida al mundo. Ese mundo, no solamente de los dioses, sino también en ese mundo de los dioses se prolonga, como ya mencioné, en la vida de los seres humanos. También vamos a encontrar esta idea de matrimonio sagrado en un rito que se relata en una literatura, en este caso de Mesopotamia. En este matrimonio sagrado o esta literatura nos va a decir que, que hay una pareja divina, que en este caso es el cielo, y el otro es la tierra, cuando se unen, ¿sí? Da como resultado un nuevo ciclo, lo que nosotros ahora conocemos como el año nuevo, ¿sí? Se terminan los 365 y inicia un nuevo año, pero en este caso se entendía que iniciaba un nuevo ciclo, es decir, simbólicamente se unen la unión de esta pareja divina del cielo y la tierra y aquí ellos también hacían una fiesta y era una fiesta de un nuevo ciclo considerado el nuevo año. Es decir, se actualizaba un nuevo ciclo, una nueva idea. Como mencioné, entonces en este contexto, la sexualidad tenía esta perspectiva sacra, divina. Con estas ideas, entonces, miremos qué nos dice el Antiguo Testamento, que va también un poquito por esta línea, como dije. Tiene algunas cuestiones en común, pero también tiene sus diferencias. Al principio, o más bien en el Antiguo Testamento, el matrimonio aparece originalmente como una relación normal, ¿sí? Dispuesta por Dios o por Yahvé, como en Génesis 1:28. ¿Sí? Si alguien puede leer, por favor. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y le dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ujú. Hasta ahí. Después les dijo, hasta el versículo 28. Hasta ahí. Muchas gracias, Edgar. Ujú. Entonces, aquí nos habla de la pareja y que Dios les dio su bendición y les dio este mandato. Tengan muchos, muchos hijos. Ujú. Entonces, aquí en este versículo entonces se establece que la función, o podemos entender con este versículo que la función del matrimonio es la fecundidad. Y ese es el propósito del matrimonio,
en el Antiguo Testamento y en esta idea que nos presenta el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que la esterilidad, que nos habla igual el texto en el caso de algunas mujeres, es una desgracia, es una gran desgracia que puede sufrir o que puede tener la mujer hebrea? ¿Sí? Entonces, el propósito del matrimonio es la fecundidad, o es engendrar hijos o tener hijos. Porque como dijimos, el tener hijos o el engendrar hijos era para asegurar la descendencia. ¿Sí? Era para asegurar la descendencia, o para ampliar el clan, o para mantener la estabilidad del clan, o para perpetuar esa descendencia, porque como ya lo dijimos, es una familia patriarcal. ¿Sí? Por ello, entonces, igual en el ámbito en el ámbito bíblico, la esterilidad es vista como la peor de las desgracias que sufre una mujer hebrea. Tengamos en cuenta esto que he mencionado para poder entender el tema de la poligamia. ¿Por qué? Porque necesitaba entonces tener un descendiente, en este caso, el jefe de familia. Ahora, con el tema del matrimonio, tenemos igual varias ideas, como ya lo dije, desde nuestro contexto actual, pero las ideas del matrimonio antiguo, y como nos lo presenta la literatura antigua, o como nos lo presenta el texto bíblico, más bien, a veces no nos presenta tan específico como es este tema del matrimonio. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, una de las funciones también del patriarca es acordar, ujú, el matrimonio de las mujeres que están en edad de casarse. Y en ese acuerdo, obviamente con las diferentes familias con las cuales ya se ha establecido esa idea de las que se van a unir, el varón que está en edad de casarse con la mujer que está en edad de casarse, hay ese acuerdo y es lo que se va a conocer como contrato matrimonial, o el contrato matrimonial que se va a empezar a establecer va a constar de dos fases, o el contrato matrimonial judío va a tener dos fases. Un primer punto es la familia, o sea, este primer punto o esta primera fase comenzaba cuando la familia o las familias, como ya mencioné, tanto del varón como de la mujer, cuando las familias de estos futuros esposos, en este caso, la mujer, a la edad de 12 años, algunos hablan 12 años y medio, ya está en edad de casarse. En el caso del varón es a los 13 años. Algunos autores hablan de 14 años, pero entonces, el rango de edad para casarse en este tiempo era entre los 12 y los 14, incluyendo, como ya dijimos, hombre y mujer. Entonces, esta primera fase era cuando estas familias negocian o empezaban a negociar los esponsales de la futura pareja. Eh, ¿Y cómo era este negocio? Negociaban estos esponsales, suscribían un acuerdo en presencia de dos testigos. Suscribían un acuerdo en presencia de dos testigos. Y en ese acuerdo y en esta negociación, el varón podría o podía dar un regalo, en este caso a la mujer o a su futura esposa. Y este regalo consistía, o regalos recíprocos, es decir, no solamente el varón podía dar, sino también la mujer podía dar regalos. Obviamente que los regalos de la mujer eran por parte del padre, porque como ya también lo hemos dicho, las mujeres no tenían un recurso propio, sino dependían de los padres, y ya cuando se casaban, y dependían de los esposos. Y en esos regalos recíprocos, o esos regalos que podían darse, podía ser un anillo, o podría ser un brazalete, o podría ser algunos otros elementos particulares, en este caso ya sea para la mujer o para el hombre.
Al padre de la joven se le tenía que abonar cierta cantidad de dinero, que se conoce con el término mohar, o lo que nosotros conocemos como dote. Se le podía abonar la dote o una cierta cantidad de dinero, que en términos a veces muy coloquiales y que no se escucha muy bien, se entiende como el precio de la esposa. Pues tenemos algunos chistes, ¿sí? ¿Cuánto valió tu esposa? 2 vacas, 3 vacas o 10 vacas, ¿sí? Muy coloquial, pero también ya muy, no muy entendible y no muy aceptado para este tiempo actual, ¿sí? El precio de la esposa. Eh, Ahora, este adelanto, ¿sí? Podía ser en especie, como lo mencionábamos, pero también podía realizarse eh, si el joven lo quería o podía trabajar para, para su suegro. Ujú. Con trabajo personal podía ser el muchacho, no necesariamente en especie, sino también con el trabajo. Vamos a leer algunos textos, como en este caso, versículos, como en este caso Génesis 29, 15 al 30. Creo que conocemos muy bien este texto. ¿Sí? A ver, Edgar, nuestro lector del curso. Después de ese tiempo, Labán le dijo, ¿no vas a trabajar para mí sin ganar nada? ¿Solo porque eres mi pariente? Ujú. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó, por Raquel tu hija menor trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó, es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. Hasta ahí, Edgar, gracias. Entonces aquí tenemos este ejemplo de lo que estamos mencionando, ¿sí? Podría ser en especie, pero también podría adelantar ese precio de la dote o ese precio por la esposa con trabajo. Eso ya correspondía también a las decisiones o lo que se acordaba en este contrato previo que se realizaba. Al padre de la novia no se le permitía tocar la suma de este dinero. Si le era de mucho beneficio, los intereses que produjese, podía hacerlo, pero lo podía hacer ya en cuestiones muy, muy, muy graves. Ujú. Pero no se le permitía tocar este dinero. La cantidad pasaba a manos de la hija cuando fallecían sus padres o bien si el marido, en este caso de la hija, moría. Pero sabemos que no sucedía así. ¿Por qué? Porque ese dinero casi siempre se utilizaba. Leamos Génesis 31, 15. Génesis 31, 15, Edgar. Al contrario, nos trata como si fuéramos extrañas. Hasta nos vendió y se aprovechó de lo que le pagaste por casarte con nosotras. Ujú. En realidad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Ujú. Y aquí miramos este reproche de Raquel y Lía, ¿sí? Que lo que pagaron por ellas ya no estaba, ya no existía. Y esas eran las razones casi siempre de por qué las mujeres estaban
desprotegidas. ¿Por qué? Porque los padres se gastaban su herencia o se gastaban su dote y obviamente ya cuando el marido moría o cuando se quedaban viudas por alguna otra circunstancia o solas desamparadas por alguna otra circunstancia, no tenían entonces los recursos para ello. Entonces, en esta primera fase tenemos estos aspectos y elementos. Una segunda fase es la boda o ya la convivencia que van a tener en este caso, no solo con sus familiares, sino ya los esposos. La segunda fase que es la boda, y tenemos aquí algunos ejemplos como Génesis 24, 64 al 67, Cantares 6, 7. Esta convivencia tenía lugar después, obviamente, del desposorio o después de que había toda la ceremonia, ¿sí? Esto se daba entonces cuando el novio acompañado de sus amigos se encaminaba al atardecer a la casa de la novia, donde la novia lo estaba esperando, donde la novia muy ataviada con elementos culturales propios de ese tiempo, adornos finos, ornamentos, tocada con un velo, y empezaba entonces todo el tema de la convivencia. Veamos entonces Génesis 24, 64 al 67 y Cantares 6, 7. También Rebeca levantó los ojos y vio a Isaac. Entonces se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro? Y el criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tienda de Sara, su madre, y la amó. Mm, Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿sí? Bueno, aquí no es después de la boda, pero esto es lo que sucedía, ¿no? Llevarla al espacio para ellos, pero también perteneciente a la casa del padre. Y Cantares 6, 7. Bueno, el texto bíblico aquí suaviza este encuentro, ¿no? La amó. ¿Sí? Pero hace referencia ya a esa convivencia que nosotros entendemos desde esta perspectiva matrimonial. Y Cantares 6, 7, famoso libro de Cantares, que sabemos que es un libro que hace referencia a este encuentro de la pareja. ¿Alguien que quiera participar también? Sí, si alguien quiere también participar leyendo Cantares 6, 7. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Ujú. Aquí hace referencia también a a esta boda, ¿sí? 60 son las reinas, 80 las concubinas y muchísimas las doncellas. Pero mi palomita virginal es una sola. Bueno, nos faltaría completar con el 9 también, ¿no? Una sola es la hija preferida de la mujer que la dio a luz. Al verla, las jóvenes la felicitan, reinas y concubinas la alaban, que en este caso es la preferida o la esposa predilecta. Entonces, después entonces de este banquete nupcial hay este encuentro. Pero en el banquete nupcial o en esta boda, antes de la convivencia, en este banquete que se realiza, es una ceremonia, se hace una ceremonia sencilla. Ahí a la muchacha se le despojaba del velo que le cubría el rostro y se depositaba este velo sobre el hombro del novio. Después el novio, acompañado por los amigos,
conducía a la muchacha, su esposa, al hogar conyugal, como leímos en el caso de Génesis, ¿sí? En el banquete nupcial era un banquete de fiesta, era un banquete de alegría, era un banquete de familia. ¿Por qué? Porque ahí no solamente participaban los invitados, sino también los familiares, portando sus mejores galas y sus mejores vestidos. Recordemos que en este contexto, Juan nos presenta el inicio del ministerio de Jesús en una boda, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, cuando se termina el vino, están en la mejor convivencia, en la mejor fiesta y se termina el vino, y ahí empieza entonces eh, la intervención de Jesús convirtiendo el agua en vino, y hay entonces todo un sentido teológico en esta figura ya conocida y entendida por su auditorio de ese tiempo, que son las bodas. Entonces, aquí miramos entonces que el matrimonio con su propósito y cómo iniciaba, ¿sí? Este nuevo establecimiento o este establecimiento de una nueva familia, más bien. ¿Cómo empezaba o cuál era el propósito también de este matrimonio? Y miramos entonces algunos aspectos culturales en este matrimonio, ¿no? En el tema del matrimonio, como dijimos, que para la mujer es a los 12, algunos hablan 12 y medio, 12 años y medio, ya entonces miramos que la mujer, obviamente su propósito de vida era eso, casarse. ¿Por qué? Porque ella era la persona encargada, digámoslo así, de dar esa descendencia al clan y obviamente, en este caso, al varón. Es por eso que la mujer, desde su origen, va a ser importante para los varones. Y eso lo podríamos entender o tener una relación con lo que nos dice Génesis cuando leemos ese relato de Eva o la creación de Eva, ¿sí? Aparece Eva, su nombre, el término Eva, aparece como esa expresión básica de vida, ¿sí? Vida, no solamente para este contexto bíblico, sino vida ya entendiéndolo teológicamente universal, ¿sí? Y vamos a mirar que Eva entonces está sujeta al esposo, a quien debía reverencia y sumisión. Y esa va a ser la idea también entonces en este contexto del matrimonio. El respeto, la sumisión, y como ya lo mencionamos, dar hijos o estar dispuesta a engendrar hijos, los hijos que en este caso pudiera Dios darle o permitirle tener. Vamos entonces a escuchar a Edgar, qué pregunta nos tiene, y tenemos también acá un comentario en el chat. Profesora Santa, me parece que agregando a lo que nos estás diciendo, hay que entender esta concepción de matrimonio en términos de alianza, ¿no? Ujú, Entre Dios y el pueblo de Israel. Dios que es en el Cantar de los Cantares el novio y la novia que es la humanidad. sí. Me parece que todo lo que es el adulterio, la fornicación, la infidelidad, por ejemplo, no sé si es el texto de Ezequiel, creo que es el capítulo 16, cuando habla de que es el pueblo que se ha prostituido, que ha sido infiel a la alianza, pero que Dios vuelve con lazos de amor, como dicen los profetas, Oseas, ¿no? Con lazos de amor te he seducido, la Ujú, profesora en la clase anterior hablaba esto de me sedujiste, Señor. Bueno, sí. me parece que ese término de la alianza es muy importante para entender todo esto de que no es machismo, no es feminismo, sino que son de ambos de igual dignidad, ¿no? El hombre y la Ujú, mujer. Y que
Me acordaba del Salmo 128, ¿no? Que es el salmo del hogar, ¿no? De la familia, ¿no? Dichoso el hombre que honra al Señor, tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo, verás a los hijos de tus hijos. Ese salmo me parece tan hermoso referido al hogar, a la familia. Yo había escuchado un comentario también, profesora, de alguien que decía, un autor, que toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está en términos de familia, ¿no? Hasta terminar en las bodas del Cordero, en el Apocalipsis, ¿no? Como que eh, toda la Sagrada Escritura está en una clave de alianza, de familia, de amor. Así es. Bueno, es como un comentario, ¿no? Gracias por ese comentario y ese comentario está en relación con lo que nos pone Leonor en el chat. Dice, bueno, aquí entiendo que debe ser ese mismo precio de la novia, se corresponde con el precio que paga La Cristo palabra por ella. niño no va. Ajá, sería ese mismo precio, sería de la novia, se corresponde con el precio que paga Cristo. Sí, es cierto, ya en el Nuevo Testamento nuestras lecturas son desde esa perspectiva, ¿sí? Desde esta perspectiva de alianza, de matrimonio. Dios, el esposo fiel, amoroso, claro que cambia la perspectiva cultural que dijimos, en el sentido de que la mujer no tiene más que participación en la fecundidad, pero la perspectiva evangélica y del evangelio es que todos somos participantes de esa fecundidad. ¿En el qué sentido? En el sentido de proclamar, de ser testimonio para que el evangelio se siga expandiendo para toda la humanidad. Ujú. Cantares se lee igual de esa misma perspectiva, este novio y la esposa, que en este caso es la tsunamita, que es la iglesia. Ujú. Y es cierto, en esa unión está también la perspectiva de familia. Pero igual no debemos de olvidar que, que la Biblia también no solo nos habla de este sentido teológico, ¿sí? La responsabilidad de Dios, la responsabilidad de la iglesia, sino también nos habla en estos aspectos propios de nuestras instituciones también que tenemos actualmente. El matrimonio, la familia, donde necesitamos estos valores bíblicos que nos ayuden a mantener, ¿sí?, el sentido y el significado eh, justo de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia, en un contexto donde sabemos que otra vez la reconfiguración de matrimonio y de familia ha cambiado demasiado. Está muy diferente a lo mejor a los tiempos que nos tocó vivir alguno de nosotros y obviamente a los tiempos que a lo mejor le va a tocar vivir a algunos otros nuevas generaciones del 2030, 2035. Entonces, estos valores y estos principios que se deben de rescatar y que estos elementos culturales nos ayudan para eso, para ese diálogo, para ese entendimiento, para esa relevancia. Ujú. ¿Alguien más, si tiene algún comentario o alguna pregunta? Vamos a entrar a otro tema que está en relación con este tema de la familia y del matrimonio, pero si hay alguna pregunta que les haya generado también este tema del matrimonio o algún comentario que nos quieran hacer. No, me parece que están muy calladitos. Profe, Sí, hola, Ramón, buenos días. buen Profe, día. por ejemplo, con el tema de la ley del levirato, bueno, ese era en el caso de que la mujer queda sin hijos, Ajá. pero en el caso de que muriera el esposo y ella quedara con un hijo por lo menos, ¿ya no podía volver a casarse o sí podía volver a tener otro? ¿Tenía que quedarse por regla viuda o podía tener otro marido? Porque ya tenía descendientes. Claro. Sí, el tema del levirato, claro,
Se entiende que solo se aplicaba para las mujeres viudas que no tuvieron descendencia. Y en el caso de las mujeres viudas que tuvieron hijos, recordemos que la responsabilidad sigue siendo, si está en el clan y en la familia, la responsabilidad de ese cuidado es, en este caso, del padre o del jefe del clan o de la familia, él lo tiene a su cargo. No está muy claro en el texto bíblico si podía casarse o no, y no nos da muchos ejemplos sobre eso. Nos da más ejemplos o los relatos que nos habla el texto bíblico son más de mujeres viudas sin descendencia, pero no nos da ejemplos de mujeres viudas con hijos. Ujú. En el caso, por ejemplo, de María, bueno, no fue viuda, pero la iban a dejar porque iba a tener un hijo. O en el caso de otras mujeres que no son, eh, que son viudas, que tienen hijos, no nos dice si se pueden casar. Creo que esta respuesta está enmarcada en lo que vamos a mirar después, el tema de la poligamia y que también está en relación con el adulterio y que está en relación con la monogamia. ¿Mm? Entonces el texto bíblico no es claro en eso. Y cuando leemos también a Pablo, que nos dice, ¿es mejor? No nos dice que es mejor, sino más bien dice, el hombre que se casa adultera. Y la mujer que también se casa con el que no es su marido adultera. Ujú. Y lo entendemos más en ese sentido de adulterio. Pero vamos a mirar estos aspectos y es posible que tengamos a lo mejor una respuesta. O si no tenemos una respuesta, entonces tendríamos que deducir de que sí, esta mujer que tiene un hijo, queda viuda, puede casarse. Pero vamos a mirar sobre eso. ¿Alguien más, si tiene alguna otra pregunta que le haya generado este tema? Si no, entonces vamos a continuar. Entonces, dentro del matrimonio tenemos estos elementos, lo que es la poligamia y la monogamia. Eh, Todavía esta práctica polígama está presente en algunas culturas modernas, pero ya en nuestra cultura occidental sabemos que no es aceptada y que tampoco se, se ha entonces tampoco regulado en ese sentido. ¿Sí? Eh, y sí, y está presente, como ya mencionábamos, o ya lo dijo nuestra hermana María, el levirato. ¿Sí? El levirato que era una norma social. Y el propósito del liberato era eh, poder proteger a la viuda, pero también mantener esa descendencia en el caso de que no se tuviera. ¿Sí? Cuando hablamos de la poligamia y la monogamia, si leemos Génesis 2, 21 al 24, donde se habla de la creación de la primera pareja humana, va a presentar o vamos a leer el texto como un relato donde nos está hablando del matrimonio monógamo, ¿sí? Ese matrimonio monógamo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer Edgar. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Perdón, Ada y el eh, nombre de la otra Sila. no, Génesis 2, 21 y 24. Ah, perdón. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿sí? Entonces, un texto conocido y sobre todo casi siempre se centra en este versículo 24 donde dice, dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegarán a ser como una sola persona, donde se interpreta un matrimonio monógamo de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que prescribió Dios. La pareja es igual ante la vida. ¿Sí? Es un hombre, una mujer, ¿sí? Son iguales ante la vida. Pero sí hay algunas distinciones o diferencias. Cuando hablamos de la vida, también sabemos que es un ser humano, hombre, mujer, algunas constituciones biológicas, fisiológicas diferentes, pero siguen siendo una creación de Dios. Y obviamente dejando de lado las interpretaciones después que se van a realizar sobre esta lectura, no solo sobre este texto, sino también, no solo del texto de la creación, sino también del texto capítulo 3 de la caída, donde empieza a desconfigurarse esta idea de igualdad eh, que Dios nos presenta en estos versículos. Pero sí vamos a distinguir algunas funciones, ¿sí? Tanto en la familia como fuera de ella, ¿sí? Entre el hombre y la mujer. La Biblia, como ya lo hemos dicho, ha sido escrita y fijada en un mundo de varones, porque estamos hablando que antes de que hubiera toda esta liberación y toda esta igualdad que miramos ahora en los tiempos actuales, el mundo de la Biblia, el mundo en que fue escrito, es el mundo de varones. Por eso es lógico que sus normas que se presentan aquí o que estamos entendiendo aquí son normas patriarcales. Y estas normas están al servicio de la creación de una familia, desde esa visión patriarcal. ¿Sí? Y esa visión patriarcal entonces también está presente aún en este tema de la familia. Entonces, desde este punto que tenemos que tener en cuenta, vamos a entender o debemos de entender este tema de la poligamia, de la monogamia, del divorcio y del adulterio. ¿Sí? Porque si no tenemos en cuenta esta cosmovisión bíblica patriarcal, a veces leemos este tema desde nuestro contexto actual. Como ya mencionamos, nuestro contexto actual occidental no acepta, no está regulado este tema de la poligamia. Aunque ya miramos que el tema del divorcio, sí, ahora sí lo tenemos, pero antiguamente no era así. Entonces, según la Biblia, la poligamia se va a entender en algunos textos como legítima. Si alguien puede buscar Éxodo 21:10 y Deuteronomio 21:15 y 16. Lo que estamos diciendo, Profe, entonces, vamos a ver que la ¿me poligamia se puede entender como algo legítimo. Ajá. Sí, ¿quién va a leer? escuchan ahí? A ver, Freddy. Fred. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Sí? O sea, Éxodo 21:10. si, si va a tomar otra mujer, ¿qué es lo que está solo resaltando? Que debe de cumplir con en este caso, su protección, vestido, alimento, y lo otro, que es ya también eh, ese esposo, como lo va a hacer con la esposa legítima, ¿sí? La función es procrear.
¿Alguien tiene Deuteronomio 21, 15 y 16? Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces aquí igual ya, aquí está hablando de más bien del tema de los hijos, pero nos está presentando que tiene dos mujeres. La ley no está prohibiendo las dos mujeres, sino que la ley está regularizando o dando esa normatividad para la posición de los hijos. ¿Sí? Entonces aquí miramos que entonces el tema de la poligamia está aceptada, ¿sí? Está siendo o considerada como legítima. Ahora, entonces, desde este punto de vista, miramos que el hombre puede tener más de una esposa o más de una mujer. Pero además, vamos a mirar que también el hombre casado no comete adulterio cuando cohabita con una mujer no casada. ¿Sí? Si ella no es virgen, en este caso la mujer que está a punto de casarse o está en edad de casarse, si no es virgen, ni está comprometida con otra persona, aunque no se case con esta mujer, es decir, el hombre que cohabita con una mujer no casada, aunque sea virgen y no está comprometida, y él no se case, vamos a mirar que el hombre no tiene ningún castigo. Pero si miramos otros relatos, vamos a mirar que sí, que la mujer va a tener un castigo, pero vamos a mirar cuándo. Entonces, toda relación extramarital de la esposa sí se va a considerar como un adulterio contra el esposo. En otras palabras, la poligamia estaba aceptada para el varón, no para la esposa, no para la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si va a cohabitar la mujer casada con otra persona, entonces ahí sí va a considerarse como adulterio contra el esposo. De manera que tanto ella como su amante en este sentido o seductor merecen la pena de muerte. ¿Sí? Volvemos otra vez a traer a colación el tema del patriarcado. Por eso hay que entenderlo desde esa perspectiva. ¿Sí? Edgar. Profesora, de ahí se entiende el relato de Juan capítulo 8, cuando van a apedrear a la mujer adúltera. Traen a la mujer, pero no traen al hombre. Así es. Exactamente. Y vamos a mirar en este sentido por qué también. Entonces, está permitida la poligamia para varones, pero no para las mujeres. Leamos Levítico 20:10, si alguien lo tiene, y Deuteronomio 22 al 24. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio, el adúltero y la adúltera, perdón, indefinitiblemente serán muertos. Ujú. Claro, y aquí dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo. No dice que en este caso, no habla del hombre. Ujú. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar que en este caso de las instituciones sociales, la posición de la mujer. La posición de la mujer no era digámoslo así, claro. Se Profe, cuenta en la familia, pero, disculpe, sí, Alexis. acá habla del adúltero y la adúltera. Los dos serían muertos, ¿cierto? Claro, sí, eso es lo que sí he dicho, pero en este caso
¿Por qué van a ser muertos? Porque en este caso el adúltero está con la persona que no le corresponde, que es la esposa de su, en este caso, de su prójimo. O sea, está atentando contra la propiedad del, en este caso, del esposo. Por eso los dos son muertos. Pero cuando, bueno, en el texto de Juan no se menciona al adúltero. Aquí sí hay esta prescripción, pero allá no se menciona. Sería a lo mejor por otro sentido u otro significado que nos quiere comunicar en este caso el evangelista. Entonces lo que decía es que, ¿por qué la mujer? Porque la posición de la mujer, aunque está dentro de la familia, es parte de la familia, pero no es considerada como un pilar importante de la familia. Porque como ya mencioné, el propósito era engendrar, tener hijos. ¿Sí? La mujer casada, como ya mencionamos, se debía. Se fue la señal. A la dependencia del esposo. Es parte de sus Profesora posiciones. Santa, ¿se congeló? Me congelé. Sí, se congeló. ¿Ya me descongelé o sigo congelada? Está descongelada ya, se está derritiendo. Bueno, ¿qué es lo que no escucharon? Ya se descongeló, profe. Ya me descongelé, ahora sí. Díganme en qué me quedé, porque yo no me di cuenta de que me congelé. Donde decía que la mujer se debe a... La mujer se debe entonces ahora al esposo. La sumisión y la dependencia va a ser ahora al esposo, ya no al padre. Y lo que decía también, que la mujer pasa a ser parte de las posesiones del esposo. Veamos Éxodo 20:17, si alguien lo puede leer. Se va a contar ya no como la esposa de, sino el padre tal tiene 20 esposas, 20 ovejas, 30 caballos, etc. Se cuenta como posesión. ¿Qué nos dice Éxodo 17, perdón? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ujú. Es decir, no va a codiciar las propiedades, en este caso, de su prójimo. ¿Y cuáles son sus propiedades? La esposa, los animales, los esclavos, etc. Entonces, la mujer va a tener un valor en este contexto solo como madre, solo como procreadora. Entonces, con este panorama y lo que hemos leído, vamos a mirar que la poligamia ya aparece en el linaje de Caín. ¿Sí? La poligamia ya aparece en el linaje de Caín, como también lo vamos a encontrar en Noé. Vamos a mirar Génesis 4:19, si alguien puede leer. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ujú. Entonces aquí nos habla de los orígenes, en este caso, ¿quién es Caín? Uno de los hijos de Noé. Y entonces aquí ya nos habla de que aparece esta idea de la poligamia. Idea que se tenía dentro de los orígenes, o sea, no era una idea no conocida, ya era una idea conocida o ya había una práctica conocida. Entonces se acepta la poligamia considerándola como un estado de vida normal, dentro de unas determinadas circunstancias económicas y sociales, como lo leímos en los textos donde
Tenía que proveer vestido, alimento y también tendría que cumplir con sus responsabilidades conyugales. En la época patriarcal, según Génesis 16, 1 y 2, vemos que Abraham toma a su esclava Agar, como se lo había propuesto la misma Sara. ¿Por qué Sara entonces le dice que tome una esclava? Para que tenga hijos. ¿Por qué? Porque era una costumbre de su ambiente, era una costumbre de su tiempo. ¿Sí? No le está pidiendo algo que no conocía, sino está pidiendo algo que se conocía y que se practicaba. Tenemos un ejemplo ya de esta idea en el código de Hammurabi o de Hammurabi, que ya lo mencionamos, que es del año 1700 antes de Cristo. En ese código va a decirse que el marido no puede tomar otra esposa si no es en caso de esterilidad de la primera esposa. ¿Sí? Entonces está en esta línea, como lo menciona Génesis 16, 1 y 2. El código va a decir eso. El hombre no puede tomar otra esposa salvo que su esposa sea estéril. ¿Y por qué va a tomar otra esposa? Para que pueda tener descendencia. Leamos Génesis 16, 1 y 2. Sarai, Dice, Sarai, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y Ujú. ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. Así es, ahí nos dice ese texto, que toma entonces a Agar por petición de Sara para que tenga hijos. Pero lo podía hacer y también vamos a mirar que al hacerlo y al cumplir con esta práctica, la segunda esposa o la concubina no perdía algunos derechos, ¿sí? Tenía también algunos derechos. La concubina pasaba a ser la esposa secundaria, a la que la ley hebrea concedía ciertos derechos mínimos, como cuáles. Leamos Deuteronomio 21, 15 al 17. si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ujú. Por eso después va a haber el conflicto con Sara y Agar. Entonces, es decir, el hijo, aunque sea de la concubina o de la esposa secundaria, sigue siendo el primogénito. Ujú. Pero después se va a regular eso en este sentido. Así que en este contexto, otra vez, el valor de la mujer se va a medir por la cantidad de hijos que aporta al marido o que aporta al clan. ¿Sí? Los hijos son los que le van a dar a las madres la estabilidad o el estatuto, o el estatus más bien, no estatuto. Les va a dar el estatus. ¿Sí? ¿Y cuál es estatus? Dignidad y el título de señora. Ujú. Son los hijos quien le va a dar este estatus a la mujer. De dignidad y de señora. El Pentateuco, obviamente, no ofrece una legislación directa sobre el tema de la poligamia. ¿Sí? Es decir, no nos dice específicamente o la prescripción sobre la poligamia, sino solamente nos va a dar algunas indicaciones que regulan el uso de esta práctica polígama.
que se da como un supuesto, ¿sí? Y obviamente estas regulaciones son para favorecer la parte más débil o amenazada. Ya lo leímos en Génesis, perdón, en sí, Deuteronomio 15, 19 y también en Éxodo 21, 19. ¿Sí? Son algunas estipulaciones, ¿sí?, sobre el tema de la poligamia. Ahora, este tema de la poligamia es una institución que conforme se va desarrollando y realizando, acaba siendo marginal, ¿sí?, a partir del exilio, en el siglo V antes de Cristo. La poligamia se fue reduciendo entre los judíos. Y ya no se va a mencionar como se va a mencionar en estos primeros pasajes que vemos del Pentateuco. En el exilio se va a ir diluyendo y vamos a encontrar entonces en tiempos de Jesús muy poco o no se habla mucho sobre este tema de la poligamia, ¿sí? En tiempos de Jesús, la mayoría de matrimonios eran monógamos, o vamos a leer que eran monógamos, tanto por cuestiones económicas como sociales y personales. Recordemos que después del exilio, con Esdras y Nehemías, se va a poner como una estipulación mucho más específica. ¿En qué sentido? Aún a los matrimonios mixtos. Vamos a mirar que van a decir que no. Cuando hablamos de matrimonios mixtos es que se casaron con extranjeras y se va a regular esto. ¿Por qué? Porque empieza un tema de linaje, un tema de sangre. Entonces, el tema de la monogamia es lo que va como que a entenderse de una mejor manera en este tiempo y también en el periodo ya del tiempo de Jesús, ¿sí? A esto está entonces unido el siguiente punto, el repudio y el divorcio. El repudio y el divorcio. Sí, encontramos la ley del adulterio, que ya lo vimos en Deuteronomio, ¿sí? Pero también el adulterio no se va a entender que es un pecado sexual, ¿sí? Sino como entendimiento como pecado sexual va a ser después. En este contexto se va a entender como un atentado contra la propiedad del marido, lo que ya dijimos y leímos en los versículos anteriores, ¿sí? En sentido legal, el adulterio otra vez no va contra la mujer. Ella no queda ofendida, pues no tiene ese derecho a la fidelidad. Quien queda ofendido y afectado es el marido, ¿sí? Aunque así aparece, o aunque así se puede entender en el séptimo mandamiento, ¿sí? ¿Qué nos dice el séptimo mandamiento? Deuteronomio 20, perdón, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. No dice quién, no solamente hace referencia a eso, ¿no? Aunque parece exigirlo este séptimo mandamiento, que no hace específicamente referencia a quién, pero se entiende que es a los dos, pero no tiene que ver con eso, sino más bien, esto se entiende en este contexto, que este mandamiento afecta al marido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este marido es el que puede y debe controlar la acción de la mujer o el comportamiento de la mujer. Bueno, idea que también se tuvo y se ha tenido o aún se tiene en algunos contextos actuales. Sí, el comportamiento de la mujer debe ser controlado o la acción de la mujer debe ser controlado por el marido. Y entonces, en este sentido, es para garantizar la legitimidad de la descendencia, pues la ley del matrimonio está al servicio de ella, porque ya lo mencionamos que el valor de la mujer es por la cantidad de hijos, y son los hijos quien le da el estatus a la mujer. El matrimonio no era una relación indisoluble por naturaleza,
Por lo que, bajo la ley mosaica, se va a establecer cuándo es que se debe de disolver esta relación. Y obviamente esta disolución del matrimonio, a veces en los tiempos de Jesús, se hizo de una manera arbitraria. La ley mosaica permitía que el marido podía repudiar a su esposa. Algunos autores hablan de que no es tanto divorcio, como lo entendemos en nuestros términos actuales, sino es repudio o el decir ya no quiero estar con esta mujer o ya no quiero seguir casado con esta mujer. Entonces la ley mosaica podía repudiar, le daba ese derecho al esposo de repudiar a su esposa. Y entonces para poder celebrar nuevas nupcias con otra mujer, tenía que darle esta carta de repudio o esta carta garantizaba la disolución de este matrimonio, de esta pareja. ¿Cómo nos lo va a decir Deuteronomio 24 en este sentido? Tenemos entonces una opinión de esta autora con respecto a este tema del repudio, en el sentido que dice, el varón podía realizar el citado repudio, o en otras palabras, cuando se pedía o cuando se daba esta carta de repudio. Si descubría en su cónyuge algún defecto o tara, es decir, que no estuviera muy cuerda la mujer. Así, cuando la mujer no le agradaba, porque ha notado en ella algo de torpe, le escribirá el libelo de repudio. Bueno, el libelo quiere decir el documento que se realizaba. Entonces, esto era como desde nuestra óptica, pero para ese tiempo a lo mejor no, esto era algo como no justo, ¿sí? Solo porque nota en ella algo de torpe o porque ya no le agradaba. Podía darle esta carta de repudio. Algunos autores nos van a mencionar que en los tiempos de Jesús fue mucho más allá esta carta o esta escritura de repudio, ¿sí? Porque no cocinaba bien, porque no se arreglaba bien, o sea, cuestiones así tan ilógicas que permitían al varón poder realizar esta carta de repudio. Sea como fuere, lo que estamos hablando entonces es este tema del repudio o lo que conocemos como el divorcio. El marido entonces cuando hacía o tomaba esta decisión, el marido perdía, sin embargo, el derecho de repudio si acusaba en falso a su esposa de intimidad carnal con otro varón. Es decir, si le levantaba un falso y no había las pruebas suficientes, el marido entonces perdía ese derecho. Y obviamente se tenía que quedar con la mujer. Solo el marido podía repudiar a la mujer y la mujer no podía hacerlo. Y como ya dije, a veces las causas eran extremas. En los tiempos rabínicos se establecieron o se discutieron algunas reglas para que no hubiera todos estos aspectos extremos. Una mujer repudiada que es viuda no puede volver a casarse con el primer marido. Aquí era lo que mencionaba o preguntaba esto da a entender que sí podía casarse, pero no con el primer marido, sino ya con un siguiente, pero siempre y cuando tuviera este testimonio de que ha sido entonces libre de ese primer marido. El adulterio con una mujer casada, como ya lo dijimos, es castigado con la pena de muerte, como lo leímos, siempre y cuando, obviamente, esta mujer casada esté en relación con su marido y no con otro. Así que entonces vamos a mirar que el tema del repudio, el tema del divorcio, aunque sí se empezó a regular, pero tampoco tenemos elementos tan específicos en el texto bíblico como ahora tenemos, por ejemplo, en nuestras legislaciones del Código Familiar. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas y todo el proceso que se debe hacer para ello?
Entonces, la Biblia no nos habla de un matrimonio bíblico específicamente como a veces nosotros lo leemos o lo entendemos, sino más bien nos presenta, sí, a esta institución que ya existía, no solo en el pueblo de Israel, sino también en otras culturas. Pero sí la Biblia nos presenta el tema del matrimonio para moldearlo y adaptarlo, o el texto bíblico presenta a esta institución cómo lo toma el pueblo de Israel, lo adapta y lo moldea a su propia perspectiva socio-religiosa. Por eso vamos a mirar que en el Antiguo Testamento no hay una legislación del matrimonio, menos una legislación sobre el repudio y el divorcio. Ahora, ni la necesita. ¿Por qué? Porque estas reglas que se establecen y que se toman y que miramos son normas que responden a la vida social de ese tiempo, al entorno social de ese tiempo. Y obviamente estas leyes que se establecen se limitan solamente a regular el buen funcionamiento, en este caso de esta institución, que es la familia. Entonces, por eso no tenemos algo claro o específico, aunque en el Nuevo Testamento vamos a mirar con Jesús que le hacen esta misma pregunta. ¿Es correcto que el esposo le dé carta de repudio o carta de divorcio? Ya el Nuevo Testamento, las traducciones sí nos mencionan carta de divorcio. La pregunta que le hacen a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, por la dureza de su corazón, lo hace. Pero ¿cuál es ahora la consigna y el ejemplo de Jesús o la respuesta de Jesús? Va más allá de solamente por esa dureza de corazón. Eso lo tenemos en Mateo 19. Mateo 19. Dice, ellos le preguntaron en 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por los tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esta manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. En otras palabras, esa decisión que toma en este caso, el varón de repudiar por su necedad o como dice, dureza de corazón, no es por una razón tan importante, sino solamente es las extremidades o los extremos más bien, que se mencionaban aún en los tiempos rabínicos. ¿Por qué? Porque no está haciendo una decisión correcta, sino solo una decisión muy humana y muy egoísta. Y es por eso entonces que esa decisión tan egoísta y no tan racional, Jesús la pone hasta el nivel de adulterio, al casarse con otra persona. Entonces, vamos a mirar que el texto bíblico nos va a presentar algunas perspectivas de la familia que se han también mencionado o se tienen en este tiempo de esta manera. La Biblia no inventó el matrimonio, como ya lo hemos visto, sino que lo ha recibido como una institución ya existente para modelarlo y adaptarlo a su propia perspectiva socio-religiosa. Esto nos lleva entonces a estas visiones de familia que están presentes en el tiempo actual. Una visión esencialista es esa que quiere probar y mantener por la ley esencia eterna de la familia. Es decir, se interpreta o se establece esta visión a partir de un derecho natural,
Es decir, que siempre se debe de mantener y ser así la familia, ¿sí? Un derecho natural, así se originó, así se mantuvo y así se debe de mantener, ¿sí? Es decir, esta forma de familia o esta visión de familia debe de ser no solo para este contexto, sino para todos los contextos. Todos los contextos. Es decir, cuando nosotros vamos a otros contextos donde la poligamia sí es aceptada, obviamente debe tener sus regulaciones, y nosotros queremos decir, no, acá en nuestro contexto occidental es así y así también debe de hacerse. O caso contrario, si vienen de allá y quieren establecer esa idea, ujú, a eso se refiere esta visión esencialista. La segunda, ya terminó Edgar y le paso la palabra, es la visión relativista. La familia, se entendería entonces que la familia como un fenómeno puramente cultural e histórico y que va cambiando con el tiempo o que puede cambiar en el futuro, en donde no hay normas, sino es la misma voluntad humana, es decir, la visión, el entendimiento humano, la razón humana va a darle esa forma y va a implementar esos elementos y esos rasgos que deben de caracterizar a la familia. Y la tercera, que sería, perdón, son dos. Pero en la Mishnah del siglo II y el siglo III después de Cristo, desde la perspectiva judía, sí hay un tratado sobre la familia. Y ahí sí se habla de cómo ya en tiempos de Jesús se entendía el tema de la familia. Ujú. Eh, entonces, pero aunque haya ese tratado sobre la familia desde esta perspectiva judía, a veces son perspectivas complejas y llenas de excepciones que tampoco se ajustarían a nuestro contexto actual. Ahora, estas dos visiones, claro, nos deben de llevar a preguntarnos cómo entonces integramos para nuestra perspectiva actual y también para nuestra perspectiva bíblica en este sentido. Ujú. Edgar. Unido a lo que nos está explicando, profesora, la visión esencialista, que es la esencia eterna de la familia, yo Ujú. agregaría también que es la ley natural, Sí. la ley de la naturaleza y como Dios los creó hombre y mujer, ¿no? Ujú. Porque hoy en día esto está totalmente olvidado, o sea, la Así es. ideología de género, los transexuales, ahora todas esas marchas que están haciendo en las grandes ciudades del LGTBIQ más, Sí. eso no viene de Dios. Todo esto, tantos, yo recuerdo a alguien que decía, el futuro de la humanidad está en la familia, ¿no? Por eso tan bonito estos cursos de las sociedades bíblicas unidas, todo esto de consejería familiar, todo esto de la familia está destruida totalmente. Estamos perdiendo esa visión esencial de la familia como Dios lo ha creado, pero realmente hoy vemos en las instituciones educativas a todo nivel cómo se ataca a la familia, hasta se degrada la visión natural, ¿no? De que es hombre y mujer y la descendencia, los hijos, ahora todo es perros, gatos, hemos humanizado los animales. Hoy en día, pues yo lo veo aquí en la consejería, gente deprimida porque se le murió un perro, porque se le murió el gato, pero se muere el esposo, se muere la esposa y no se consigue otro. Pero realmente esta visión esencial de la familia está muy, muy degradada. Y por eso Así la es. Sagrada Escritura y estas visiones tan bonitas de la familia, ¿no? Ujú. Tan importante leer estos textos y salvar la familia, padre Así y es. madre. Los niños necesitan de un padre y de una madre. Ujú, ujú, Que seamos machistas ni que seamos feministas. Los niños se degradan a no tener papá y mamá. ujú.
Sí, esta visión esencialista es cierto, debe mantenerse la familia y no solamente esta visión, muchos sociólogos hablan en ese sentido también, el núcleo central de la sociedad es la familia. Lo que sí debe entonces dialogarse, criticarse y cambiarse es estas formas nuevas de familia, ujú, donde la educación, donde la paternidad, la maternidad han cambiado y han reconfigurado lo que es la familia, exactamente. Ujú. Bueno, tenemos todavía otros temas más en este mismo punto que no nos va a dar tiempo de terminar, pero lo vamos a hacer en la próxima clase muy rápidamente y tomamos el siguiente tema, que son las instituciones civiles. Ahí vamos a mirar la estratificación. Ya hablamos un poco de las mujeres, pero ahí están los esclavos, el tema de la esclavitud también. Está el tema de los extranjeros y otro tema que se va a cambiar ya completamente esta idea patriarcal o más bien de clan, de tribu, cuando el pueblo se establece en la tierra prometida y empieza el tema de la monarquía. Y surgen otras instituciones. Las instituciones civiles, como va a ser entonces una de ellas que es la monarquía, la forma de gobierno, y vamos a mirar otras instituciones, el templo, ¿sí? El sacerdocio, donde ya vamos a ver otra visión, ¿sí? De pueblo, ya no el clan, sino ahora un estado, ¿sí? Con otros elementos que organizan al pueblo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Gracias, nos vemos la próxima semana.